Cristo vino y vivió una vida perfecta. O sea, ya sabemos la respuesta, que Cristo no pecó. Pero entonces debemos responder que si pudo hacerlo o no pudo hacerlo, a la luz de la Biblia, por supuesto. Y entonces, por medio de esta situación es donde surgen las verdaderas dudas acá en el cristianismo. Y tal vez hay más preguntas que respuestas. Entonces te invito, quédate para que a través de la Biblia podamos experimentar por la acción del Espíritu la respuesta a esta pregunta. Buenos días, amados. Dios les bendiga grandemente. Aquí estamos en la segunda parte de esta serie que iniciamos la semana pasada, en la cual empezamos a estudiar el video que se llama La naturaleza humana de Cristo. Entonces, en la semana pasada pudimos responder la primera pregunta, que decía, ¿es Jesús Dios? Voy a arreglarme aquí un poquito. Ok, gracias. Entonces, ¿es Jesús Dios? Definitivamente esa pregunta quedó respondida. Usamos para responder esta pregunta la Biblia, Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5 y después el versículo 14. Después pudimos usar Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 2 al 9, si no me equivoco, en el cual pudimos ver una característica que es esencial de Dios. Después pudimos ver Éxodo 25 y 2 de Corintios 6, ¿okay? En el cual, viendo las características que decían esos tres testigos, pudimos corroborar bíblicamente que no hay duda de que Jesús es Dios. Entonces, mis hermanos, para complementar el video, para seguir en la segunda pregunta del video, bueno, es necesario que empecemos, como siempre, debemos empezar para estudiar la palabra del Señor, que es por medio de una oración. Entonces, también les recuerdo aquí en el inicio del video, espero que hayan respondido la pregunta al principio del video, en el cual les dije que sí, que respondieran qué creían ustedes, si Jesús era o no era Dios. La respuesta es evidente y ya la respondimos a la luz de la Biblia. Entonces, les invito nuevamente a darle me gusta, a compartir y a suscribirse al canal si aún no están suscritos. Este es su canal Amazing Grace, en el cual estudiamos la palabra de Dios para la gloria del nombre de nuestro amado Padre Celestial. Entonces oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, mi Dios, por este día maravilloso que nos has dado hoy. Gracias te damos porque tenemos la bendición de estar vivos, porque tu misericordia ha sido renovada conforme a tu palabra en este día, Señor. Gracias por este aire que estamos respirando. Gracias porque tu misericordia sigue aún y la puerta de la gracia continúa abierta. Oh Señor Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos tu Santo Espíritu, Señor, para que sea Él quien dirija este estudio, para que seas tú que aclares nuestras dudas, para que tú, como autor de la Biblia, puedas revelar la verdad a nuestras vidas, a nuestros corazones, y podamos entender tu palabra a mayor profundidad. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que esto es una oración contestada, porque tu palabra dice que los que quieran el Espíritu Santo lo pidan y tú se los darás. Así que te damos las gracias, oh Padre, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, sigamos adelante con el video. La pregunta de esta semana es, ¿pudo Jesús pecar? Les invito nuevamente, igual que la semana pasada, que respondan esta pregunta aquí al inicio del video. Pónganle pausa al video, respondan la pregunta en los comentarios y después vamos a ver el video. Entonces, bueno, mis hermanos, vamos a continuar a responder esta segunda pregunta. ¿Pudo Cristo pecar? Ya pudimos comprobar, como dije en la introducción, que definitivamente Cristo es Dios, por lo cual queda demostrado la falsedad de algunos que hacen a Cristo un ser creado. Pero ahora es natural que surja una segunda pregunta. Entonces, si es Dios, ¿pudo pecar? Porque en Santiago dice
que Dios ni peca, ni tienta a nadie, ni puede ser tentado. Entonces, ¿cómo es esto? Y la pregunta definitivamente es en pasado, porque sabemos que Cristo vino y vivió una vida perfecta. O sea, ya sabemos la respuesta, que Cristo no pecó. Pero entonces debemos responder que si pudo hacerlo o no pudo hacerlo, a la luz de la Biblia, por supuesto. Y entonces, por medio de esta situación es donde surgen las verdaderas dudas acá en el cristianismo. Y tal vez hay más preguntas que respuestas. Entonces te invito, quédate para que a través de la Biblia podamos experimentar por la acción del Espíritu la respuesta a esta pregunta. Ok. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que, bueno, que Jesús nació como estaba profetizado, ¿cierto? Había una profecía de tiempo en la cual decía cuándo el Mesías iniciaría su ministerio. Y por supuesto, antes de eso debía nacer, y también había una profecía que decía que debía nacer en Belén. Entonces vemos que él nació, vemos en los evangelios que nació, creció y fue bautizado. Entonces, después del bautismo, vemos que dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto, y ese es el contexto a donde vamos a entrar ahora. Vamos a Mateo capítulo 4. Este es el primer testigo, y el segundo testigo será Marcos. ¿Ok? Marcos 1, 2 y 3. Y el tercer testigo lo veremos en Lucas 4, 1 al 3. Entonces, para estudiar el primer testigo en la palabra de Dios, vamos a Mateo capítulo 4, empecemos en el versículo 4. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ya nada más con esto ya se responde la pregunta. ¿Ok? Pudo para ser tentado por el diablo. Entonces, si Jesús era tentado, ¿será que pudo pecar? Entonces vamos a responder eso. Versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, diz que estas piedras se conviertan en pan. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde estuvo la tentación allí? ¿Y qué respuesta dio Jesús allí? ¿Cómo respondes tú ante las tentaciones de Satanás, cuando Satanás llega buscando alejarte del Señor? Jesús había escuchado, cuando salió de las aguas bautismales, una voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo vino en forma corporal de paloma y se posó sobre él. ¿Entendido? Entonces vemos, hermanos, que la tentación aquí, cuando Satanás empieza diciendo: si eres el Hijo de Dios, la tentación aquí no estaba en la comisión del acto de convertir las piedras en pan, sino de dudar de la palabra de Dios. Así fue como Satanás venció a Eva. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, ¿qué fue lo que Satanás quiso hacer? Que Eva dudara de lo que Dios le había dicho: de todo árbol del huerto podéis comer. ¿Okay? Entonces, acto seguido, Satanás le dijo, y ella respondió, dijo que podíamos comer de todo, pero que de este no podíamos comer ni lo tocáramos. Dios no había dicho que no lo tocaran, o por lo menos la palabra no revela eso. Sí, para que no moramos, porque el día que de él comamos vamos a morir. Y Satanás dijo: no moriréis. Entonces ahí Satanás sembró la duda, y ahí se inicia el pecado. Entonces, sencillamente, con la pregunta que el ángel, porque recordemos que Satanás vino disfrazado de ángel de luz, no vino como Satanás como tal, a decirle a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, tienes hambre, ¿cierto? Mira cómo estás, demacrado. ¿Ustedes se imaginan cómo estaba Jesús después de 40 días sin comer? Una huelga de hambre de 40 días. ¿Sería que Jesús tenía hambre? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería que Eva tenía hambre cuando probó el fruto? Pero Jesús respondió como debemos responder usted y yo, con un escrito está. Y él respondió: no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Okay? Deuteronomio. En Deuteronomio. Entonces el diablo no se conformó con esa, lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo nuevamente, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque está escrito. Entonces Satanás dijo, bueno, tú me vas a responder con la Biblia. Yo también conozco la Biblia. Yo también conozco la palabra de Dios. Y entonces le dijo, échate porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces aquí me voy a detener un tantico, porque este versículo lo usan para decir, aquí está claro, que Jesús no podía pecar, porque como era Dios, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero ¿quién iba a tentar a Dios? ¿Mm? ¿Satanás o Jesús? Es obvio que Jesús sabía que no era el tiempo para él morir. Y es obvio que él sabía que él no iba a morir en ese tiempo, porque se vio cuando en Lucas 4:16, después que dice que su costumbre era ir a la sinagoga los sábados, y habló de Isaías capítulo 55, 56, si no estoy mal, lo sacaron de la sinagoga y lo querían lanzar por un despeñadero, por un barranco, y entonces él pasó en medio de ellos. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su hora. O sea, sabemos que Jesús sabía que no había llegado su hora y no. Pero ¿dónde estaba el pecado? En la presunción, y la tentación era para Dios como tal, porque tendría que haber salvado a Jesús de esa situación. Entonces por eso Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Él, si hubiera consentido en la palabra de Satanás, hubiera tentado al Padre, o hubiera intentado tentar al Padre, porque Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Por eso que Jesús afirma, no tentarás al Señor tu Dios, por un pecado de presunción. Entonces, mi hermano, usted y yo, esto es para todos, cuando nosotros nos invitan o nos dicen que no vayamos a un lugar, puede ser hasta para predicar la palabra de Dios, y te dicen, cuidado que ese lugar es peligroso. No, yo voy porque yo voy en nombre del Señor. Hay que orar y clamar por la dirección de Dios, porque tal vez estamos cometiendo el pecado de presunción y diciéndole a Dios, bueno, tú me tienes que proteger porque yo estoy llevando tu palabra. Es verdad, Dios nos va a proteger porque estamos llevando su palabra, claro que sí, pero debemos tener cuidado para saber si en verdad estamos bajo la voluntad de Dios o no estamos bajo la voluntad de Dios. ¿Entendido? Entonces, en esta tentación hay que estar claro. Okay. No tentarás al Señor tu Dios, no se refiere que Jesús le está diciendo, tú a mí no me puedes tentar porque yo soy Dios. Jesús lo que está diciendo es que él no podía tentar al Padre haciendo lo que él sabía que no debía hacer, porque eso es un pecado de presunción. Seguimos. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí se quitó toda la máscara. Esto es mío, porque Adán me lo entregó cuando lo vencí por medio del pecado. Él era el que estaba encargado de administrar esta tierra y los reinos eran de él, pero él me lo entregó a mí. Si postrado me adoras, hombre, Jesús hombre, todo esto te daré. Entonces acá queda probado, mi hermano, con la Biblia, que Jesús fue tentado como hombre, con situaciones en las cuales los hombres pueden caer. Pero ¿podía Cristo haber caído en alguna de estas tentaciones o no?
La duda acá surge en muchos hermanos que reconocen que Jesús es Dios y dice, porque la palabra dice, como ya lo dije en Santiago 1, vamos a respaldarlo con la palabra, Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, como Jesús la soportó. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿A quiénes? Esto es clave, hermanos. ¿A quiénes? A los que le aman. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. ¿Vieron lo que les estaba explicando? De que no tentarás al Señor tu Dios por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Este es cómo se lleva a cabo el pecado. Y esto ya lo expliqué, hay un video aquí en Amazing Grace también que se llama Nacemos Pecadores. Vea, porque el pecado original, hermano, es una herejía. Y lo digo con estas palabras. El pecado original es una herejía. Nadie nace condenado. Nadie nace apartado de Dios, porque la única definición de pecado, y esto es parte, estoy haciendo un paréntesis aquí de lo que estamos hablando, la única definición bíblica de pecado es todo el que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. El pecado siempre va unido a una decisión. ¿Okay? Cerrado el paréntesis. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Claramente dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, si Jesús es Dios, ¿pudo ser tentado? Y aquí está la disyuntiva, por eso que decía al principio, aquí surgen más preguntas que respuestas. Y esta respuesta viene en la tercera parte del video. ¿Okay? No podemos negar la divinidad de Jesús, porque si lo hacemos, contradecimos a la Biblia y nos unimos a aquellos que dicen que Jesús era un ser creado y que no era Dios. Ajá. Y entonces, pero si él no podía caer en pecado, ¿para qué la tentación? Piense, analice. Si Jesús fue tentado en el desierto sin la posibilidad de pecar, y aquí no estoy especulando, aquí no estoy filosofando, aquí estoy apegándome a la realidad que la Biblia está explicando. Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Si él no tenía la posibilidad de ceder a esas tentaciones, mis hermanos, estamos hablando de una representación teatral aquí. Cada quien jugó su papel, Jesús jugó su papel como Dios disfrazado de hombre. Satanás jugó su papel, yo voy a llegar a tentarte, pero yo sé que tú no vas a poder caer porque tú eres Dios. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Si Jesús fue tentado y no podía caer, entonces lo que dice Hebreos de que tenemos tal sumo sacerdote que nos comprende completamente porque fue tentado como nosotros, ese versículo es parte de esta operación, de este teatro que se estaba llevando a cabo aquí en Mateo 4. Y tal vez usted está escuchando esto y tal vez le dan ganas de cerrar el video porque dice, uy, ¿qué está hablando este hombre? Herejías. No, mi hermano. La verdad. La verdad. ¿Para qué? Para que usted pueda abrir los ojos y pueda ver que Jesús sí definitivamente podía haber caído en pecado. No era una utopía, no era un invento, no era una oportunidad irreal, sino una realidad que podía haber pasado. Pero gloria a Dios que no pasó. Él se mantuvo firme y respondió siempre con un escrito está. Y entonces, mis hermanos, si Jesús no podía acelerar las tentaciones, entonces no tiene sentido que hubiese sido tentado y este episodio de la Biblia no sería sino un teatro, como ya se los afirmé. Entonces, ¿cómo podemos entender esta situación en la Biblia? Vamos a Filipenses 2. A partir del versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hombre, hecho semejante, no igual, semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Este es el versículo 8 de Filipenses. Déjame subir al capítulo otra vez, un momentico, que no lo recuerdo. Si no me equivoco, Filipenses 2, sí señor. Filipenses 2, estamos en el versículo 8, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, gloria a Dios. Entonces vemos, mis hermanos, que Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria por voluntad para venir como hombre a sufrir por usted y por mí. Por voluntad se despojó de atributos divinos y se tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Aquí no estoy diciendo que Cristo se despojó de su divinidad, porque vemos a Cristo caminando sobre las aguas. Usted y yo no podemos caminar sobre las aguas. Usted y yo, viene una tormenta y le decimos calma y enmudece, y eso no sucede, pero es por falta de fe, mis hermanos. Porque Jesús tenía la fe y tenía todo el poder, toda potestad del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque se le había sido concedida por fe. Fe. No porque él usó su divinidad para realizar su ministerio aquí en la tierra. Y se tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y esto sucedió ¿en dónde? En lo que explicó Juan capítulo 1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Esto sucedió en su encarnación, ¿ok? Esto no hace a Cristo dos entidades distintas. No Cristo divino, Cristo humano, sino Cristo era las dos. Despojado del elemento divino para poderse hacer semejante a nosotros y habitar entre nosotros. En gloria no podía haber habitado entre nosotros. ¿Por qué? Porque esa gloria nos hubiera ¿qué? Fulminado. Entonces, ¿en qué condición vivió Cristo entre nosotros? En condición de hombre. No podía ser reconocido como Dios, aparentemente era un hombre común, pero Dios podía revelarlo a quien quisiera, o Jesús podía revelarse si él lo deseaba. Vemos que en Marcos, hermano, en los primeros 10 capítulos, Jesús, en los primeros 12 capítulos, Jesús hace énfasis en que no se revele quién es, pero a partir del capítulo 12 ya se revela quién es y se marca con el llamado que le hacía Bartimeo el ciego, que le decía a Jesús, hijo de David, a viva voz, y él no le decía que callara. Y hijo de David tenía una connotación mesiánica para el pueblo judío. Entonces vemos aquí, hermanos, que Jesús lo mantuvo oculto hasta casi al final de su ministerio, cuando tenía que revelarse ya quién era. Pero del resto era un hombre común, como usted y como yo. ¿Cuál era la diferencia? Ya la vamos a ver en la última parte de esta serie. Entonces leamos Marcos. Perdón, Mateo 16. Ok. Vamos a ver qué dice aquí. Ok. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo de Dios? Y vamos a ver por qué surge esta pregunta aquí en esta parte. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo, y esta pregunta es para usted y para mí hoy, ¿y quién decís vos que soy yo? ¿Quién es Cristo para ti? Excelente pregunta, amigo, hermano. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que Dios le reveló a Pedro quién era. Y entonces esto reafirma lo que yo acabo de decir en el comentario anterior, que Jesús podía revelarse si él lo deseaba. También
Esto lo reveló Dios por medio del Espíritu Santo. Y ahora vemos que Jesús se reveló a sí mismo en Juan capítulo 4, junto a la mujer samaritana. La mujer le dice en Juan capítulo 4, versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy. Para las personas que conocían de la Biblia, y recordemos que los samaritanos conocían el Pentateuco de manera perfecta y saben la respuesta que le dio Dios a Moisés cuando preguntó su nombre: yo soy. Entonces cuando Jesús le responde: yo soy, ella entendió lo que Jesús había dicho. No es que yo soy el Mesías, yo soy Dios. Soy Dios. ¿Ok? Entonces, le dijo: yo soy el que habla conmigo. Entonces, mis hermanos, quedó claro que Jesús, en condición de hombre, pudo ser tentado con posibilidad de vencer a la tentación. Los otros testigos que estaban, que dijimos que eran Marcos capítulo 1 y en Lucas capítulo, ya le voy a decir el capítulo donde están las tentaciones de Jesús, creo que es Lucas capítulo 4. Vamos a ver los otros testigos. Ok, ya estamos llegando allí. Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Vemos entonces que definitivamente Jesús sí pudo haber cedido la tentación. Jesús sí pudo pecar. No pecó porque estaba unido al Padre. Estaba en unidad con el Padre, sometido a la voluntad del Padre y bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a entender. Y bueno, ya vamos a entrar en la tercera pregunta, que va a ser el video un poco más largo, pero muy interesante. Entonces, ya hemos respondido dos de las preguntas. ¿Es Jesús Dios? Definitivamente lo es. ¿Fue Jesús tentado y podía caer? Definitivamente Jesús fue tentado y podía caer. ¿Por qué? Porque Filipenses nos responde esa pregunta. ¿Okay? En forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, ¿quién estaba siendo tentado? ¿Dios? No, estaba siendo tentado el hombre, la naturaleza humana de Cristo. ¿Okay? Entonces, bueno, mis hermanos, ya vamos a entrar en la parte más sólida del estudio, donde vamos a profundizar un poquito más. Y bueno, démosle gracias a Dios por este video y por su revelación que ha hecho a través de la Biblia. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, mi Señor, por este día nuevamente. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque por medio de este estudio tú nos estás ayudando a conocerte más y a conocer tu verdadera naturaleza. La gloria y la honra sea únicamente para ti. Ayúdanos a que esta palabra quede grabada en nuestra mente y corazón y nos ayude a entender mejor tu palabra, Señor. Y nos ayude a formar tu carácter en nosotros al ver esta realidad, esta verdad bíblica. Nuevamente te pedimos perdón por nuestros pecados y clamamos por tu Santo Espíritu para que nos conduzca siempre. No solamente para ver un video, para hacer un video, sino para cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén y amén. No te olvides, hermano, responde la pregunta: ¿pudo Cristo caer en alguna tentación y pecar? Y bueno, como siempre te invito a seguir este canal Amazing Grace. Dale me gusta, comparte el video y comenta, porque cuando tú haces esto, el algoritmo de YouTube da la oportunidad de que más personas puedan llegar a conocer este video y la palabra de Dios pueda esparcirse y poder llegar a casa. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amigo, y como siempre les digo, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dios te bendiga, mi hermano.